Bueno, lo primero, agradecido por la oportunidad. Hablaba de los méritos de la Constitución del 94, en la idea de atenuar el presidencialismo nuestro. La pregunta va un poco de la mano de si usted considera deseable migrar a un régimen parlamentario o algo mixto, y en ese caso, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos con el jefe de gabinete, que usted nos contaba recién. Gracias. No, yo creo que no tenemos que cambiar, no tenemos que migrar a un sistema parlamentario, ni tenemos que... No, el sistema constitucional argentino, desde su punto de partida, es presidencialista y lo debemos dejar como está. Porque si empezamos con inventos raros, que pueden funcionar en otro país, pueden funcionar bien, a ver, uno mira el sistema parlamentario inglés, que sería la quinta esencia del parlamentarismo. Si hay un sistema parlamentario realmente en estado casi puro, es el sistema inglés, aunque el primer ministro tiene grandes poderes, es el que lleva la agenda legislativa, y ahora lo va a llevar mucho más porque con la avalancha con la cual Stammer ha ganado, el laborismo ha ganado, la va a conducir durante 5 años si no hace muy mal las cosas. Pero no, yo no creo que la solución sea inventar cosas nuevas. No, yo creo que tenemos un sistema y lo que tenemos que trabajar es ese sistema. Tenemos que tratar de mejorar ese sistema, que es muy difícil, porque el presidencialismo es fuerte, el Poder Ejecutivo es fuerte en todos los países, esto no es un fenómeno argentino. Pero el punto pasa no solamente por el control judicial, que es importante, el control parlamentario. Pero bueno, fíjense, en este momento estamos frente a una situación muy curiosa en la Argentina. Tenemos un presidente que no tiene prácticamente apoyo oficial en el Parlamento, y sin embargo es un presidente fuerte. Milei se ha fortalecido, tiene una alta aprobación en la opinión pública, no baja del 50%. La oposición está expectante, no hay una oposición así organizada todavía. Con escaso apoyo parlamentario es un presidente fuerte. O sea, el Poder Ejecutivo es fuerte, por naturaleza, intrínsecamente. Pero no por eso tenemos que mudar a un sistema parlamentario, no creo que esa sea la solución para nada. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, doctor. Buen día. Le consulto qué opinión le merece la reforma en punto a la designación y la remoción de los magistrados. Bueno, a ver, ahí hay como dos estamentos, la Corte Suprema y los restantes tribunales. Ahí creo que ha habido, una vez más, en el constituyente una muy buena intención, pero en un caso una ejecución de difícil, digamos, y la realidad lo está probando, de difícil puesta en práctica, que es la Corte Suprema. Es decir, elevaron mucho la vara, los 2/3 es muy alto. Parece razonable, porque esto era para controlar a Menem, ¿no? Es decir, Menem había rearmado la Corte con un Senado en donde con mayoría era suficiente. Bueno, vamos a poner la vara más alta, que ahora no puede nombrar a nadie, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años que no tenemos Procurador General de la Nación? Bueno, hace muchos más años que no tenemos Defensor del Pueblo. Alberto, no te preocupes que en la provincia de Buenos Aires somos 3 jueces y sí, se necesita la mayoría absoluta, sí, los 2/3. sí. Estamos mejorando la performance. Es así. Bueno, en cuanto a... eso me parece que con buena intención, pero han puesto una vara muy alta, que es difícil de llegar, porque 2/3 en el Senado, ¿no? 48 senadores o senadoras, no es fácil de llegar. En cuanto digamos, a la designación de los jueces de primera instancia y Cámara, evidentemente otro de los objetivos de la reforma, que no era malo, era limitemos la discrecionalidad presidencial, ¿no? De un universo, en principio, aparentemente infinito, no digo infinito, pero muy amplio, porque los requisitos para ser juez en la Argentina son bastante fáciles de cumplir, hace falta ser abogado o abogada,
con 6 o 4 años de ejercicio, según sea Cámara o primera instancia, no parecen ser requisitos demasiado difíciles de cumplir. Entonces, en vez de que el Poder Ejecutivo elija entre un número muy amplio de ciudadanos, le vamos a dar 3. 3 elegidos por el Consejo de la Magistratura. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque una institución teóricamente bien concebida, creo que ya desde la propia Constitución se la concibe mal. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una mezcla de perro con vaca, con caballo, con cebra. ¿Por qué? Porque nunca va a funcionar bien un organismo que está integrado por tantos estamentos distintos. Hay jueces, abogados, legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, académicos. Ese consorcio de propiedad horizontal es muy difícil de mantener. No es fácil, son intereses muy distintos, todos direccionados a un mismo propósito. Primer problema. Segundo problema, esto permite consejos de 20 miembros. Un consejo de 20 miembros. La Corte Suprema tiene 5 jueces para resolver todos los conflictos que se le pueden meter. 5. Que me parece poco, de paso. Y el Consejo tiene 20 para elegir a los jueces. Tercer problema. El Consejo, en todo caso, debería ser un Consejo de la Magistratura destinado a controlar la elección de los jueces. Pero si le damos al mismo tiempo la administración del Poder Judicial y le damos las funciones de acusación, bueno, creo que estamos creando un ente demasiado ambicioso. Ahí sí creo que la Constitución, el constituyente fue demasiado optimista. Ahí era Alfonsín, esta era la idea que tenía Alfonsín. Hay que escuchar los debates y esta es la idea de Alfonsín. No digo que fuera malintencionado, digo que pretendían un órgano demasiado ambicioso. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser el acusador, el consejo o el jury, pero bueno, y no la Cámara de Diputados, como era tradicionalmente? Nunca entendí muy bien. Esto creo que no es un punto a favor. Alguna vez dije en un artículo que el Consejo de la Magistratura es un caballo de Troya metido dentro del Poder Judicial y ha probado que lo es. No estoy de acuerdo. O sea, estas serían en blanco y negro mis reflexiones. ¿Otra pregunta? Doctor, ya que lo tenemos acá en la provincia de Buenos Aires y usted se ha referido a la acción declarativa de inconstitucionalidad, si nos quiere dar su opinión, una visión, alguna caracterización sobre cómo ve su inserción en los sistemas de control y si eso incide de alguna manera en el alcance que el tribunal puede hacer sobre, digamos, en las sentencias, ¿no? El alcance subjetivo. ¿Usted me pregunta sobre la acción declarativa originaria acá en la provincia o en general como institución? No, en la provincia de Buenos Aires, ya que usted la mencionó. Mire, yo creo, yo no soy un litigante habitual de la provincia de Buenos Aires, pero creo que es una institución muy positiva. La veo, es decir, leo la jurisprudencia y leo lo que se comenta sobre ella y me da la sensación que es una institución positiva. O sea, la acción declarativa de inconstitucionalidad la considero una institución positiva en general. ¿Por qué? Porque con la acción declarativa se generó se hizo un giro copernicano en materia de control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad era, en su versión tradicional, una medida defensiva. Cuando me demandaban, yo me defendía planteando la inconstitucionalidad de ley, pero era una actitud pasiva, yo tenía que esperar que me atacaran para poder contrarrestar. O sea, era una actitud, el control de constitucionalidad, por muy poderoso que pueda parecer, desde el punto de vista procesal, era una herramienta de defensa, pero no era una herramienta proactiva. La acción declarativa de inconstitucionalidad es un elemento proactivo. Yo veo que hay una ley que me afecta, veo que estoy comprendido dentro de los sujetos alcanzados por la ley, veo que tengo un daño inminente que se va a producir, y entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a los tribunales.
y me defiendo. Y esto es lo positivo, o sea, no tengo que esperar que el daño se produzca, sino que me curo en salud, pero me curo bien en salud, no estoy imaginando, no estoy en una casa de brujas, estoy en algo con... Y en esto creo que la acción declarativa en la provincia de Buenos Aires y en cualquier otro lugar es positivo. Destaco la provincia de Buenos Aires porque creo que es la pionera, es la, digamos, donde esto es la casa matriz, digamos, de la institución, que luego se traslada a otras provincias y obviamente a la nación y a su vez a la ciudad de Buenos Aires, que también un poco imita el modelo con algunos cambios. Pero me parece sumamente positivo la acción declarativa, bajo todo punto de vista, sí, sí. Primero, muchas gracias por su tiempo. Quería hacer una consulta en relación al control de constitucionalidad. En su momento yo había escuchado una disertación suya del año 2017 que hablaba o que, bueno, afirmaba cómo el control de constitucionalidad coadyuvaba al fortalecimiento de la división de poderes. Sí. En línea con ello, digo, si estamos hablando de la reforma de 1994, a la luz del artículo 75, inciso 22, disculpe, el control de convencionalidad difuso, ¿no cree que eso que está en línea o que se conjuga con el control de constitucionalidad se tensiona la división de poderes en algunos casos? Por ejemplo, recuerdo un antecedente que es, por las abreviaturas, QCSY contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre amparo del año 2012, que es por el derecho a la vivienda, donde la Corte por mayoría establece la operatividad derivada del derecho a la vivienda, y allí, es decir, estableciendo obligaciones de hacer por parte del Estado, no solamente una omisión o que no, bueno, que no se entromezca. Digo, ahí hay una justiciabilidad en términos de este derecho y hay un rol muy activo del Poder Judicial. Digo, eso... A ver, eso no es un problema del control en sí mismo como institución, ni del control de constitucionalidad, ni del control de convencionalidad, que le confieso todavía no encontré la diferencia. Y esto también me hace pelear con mis colegas constitucionalistas, porque hay muchos constitucionalistas que tratan de hacer ver que el control de convencionalidad es algo distinto. El control de convencionalidad es el control de la convención. ¿Y qué es la convención? La convención es parte de la Constitución. Entonces, estamos hablando de lo mismo con distinto nombre, pero no hay una diferencia sustancial entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. No hay una diferencia sustancial, hay una diferencia de nombre. Esto como primera idea. Como segunda idea, estos casos que usted menciona contra la Ciudad de Buenos Aires por personas que están en situación de calle, había un caso Quispe, una señora que tenía una niña menor, discapacitada, que estaba en situación de calle. Evidentemente, todo radica en la prudencia de los jueces. Es decir, ¿cuántos casos Quispe se pueden repetir en la Corte Suprema o en cualquier tribunal antes que la Corte Suprema se convierta en el Instituto Nacional de la Vivienda? Es decir, esto, o sea, lo que la Corte puede corregir quirúrgicamente en un caso donde hay una señora en situación de calle, sin medios, con una niña menor y discapacitada, parecería que, y la Ciudad de Buenos Aires o cualquier otra ciudad no se está ocupando de ese caso, no le está dando un techo, parecería que un juez debe darle un techo. Ahora, esto no tiene que convertirse en una situación sistemática, porque, insisto, el presupuesto de vivienda de una ciudad no lo tiene que manejar el Poder Judicial. Pero esto no es culpa del control de constitucionalidad, ni es que el control de constitucionalidad afecte la separación de poderes. Es quizás la reiteración del ejercicio desmedido del control de constitucionalidad que pueda generar la división de poderes. Pero no es un problema intrínseco del control, sino del manejo del control, ¿me entienden? Esa sería la diferencia. Miguel. Está bien. Lo despedimos con un aplauso al profesor. Bueno, muchísimas gracias, profesor Gargarella, por estar con nosotros y por su claridad. Uno de los temas que sobrevoló, dos temas, ¿no?, que sobrevolaron. Uno es la relatividad de los derechos como un constructo, digamos. Usted quizás
por ahí sería bueno Sí. aclarar un poco esa idea de relatividad y de cuál es la función judicial en función de la relatividad de esos derechos. Y la segunda, un tema no para que venda más libros de los que vende, porque vende muchos, pero una idea sobre la Constitución como un diálogo entre iguales, y si ese diálogo implica solo palabras o determinados sectores integran ese diálogo no con palabras y sí con otras acciones. No, te agradezco. Gracias. Primero, la participación en la invitación y las preguntas también me ayudan a aclarar cosas que son importantes y que a lo mejor lo dejé confuso o no lo suficientemente claro. Uno es la distinta, yo distinguiría entre lo que llamabas constructo, como así, como los derechos como construcción democrática, como producto de conflicto, como resultado de la historia, y otra es la relatividad de los derechos. En eso, digamos, son dos cosas distintas, y yo suscribo lo primero y lo segundo lo miro con más distancia, porque tiene implicaciones que yo no suscribiría. Entonces, lo que yo diría es reconocer que hay que salir de la tradición de los derechos naturales, es importante y tiene implicaciones. Y salir de la tradición de los derechos naturales quiere decir, yo diría, simplemente un llamado al sentido común y al reconocimiento democrático, que es de la política democrática. Y es el reconocimiento de que los derechos no han salido de la Biblia, no han salido de un texto religioso, no han salido del testimonio del cacique, no, son decisiones colectivas sobre lo que más nos preocupa, lo que más queremos proteger. Entonces lo que decimos cuando ponemos en una constitución, nos equivocamos tantas veces, digamos, agrediendo al opositor o persiguiendo a alguien sin reglas, entonces nos comprometemos con libertad de expresión, con debido proceso. Esto quiere decir que a estas cosas les vamos a dar una superprotección. Entonces ya eso, digamos, es distinto y califica lo de relativización de los derechos. No, esto es decir, esto es lo que más nos importa. Y le ponemos el título de derechos constitucionales porque queremos decirle con ese título honorífico que esto es lo que vamos a hacer todo lo posible para preservarlo tanto como podamos. Entonces, por supuesto que esto va a requerir, digamos, si son modificados o tocados la sustancia de esos derechos, va a requerir de un tipo de acuerdo y un tipo de definición colectiva mucho más exigente que cualquier otra. Entonces, en ese sentido, yo diría no va de la mano de la relativización. Es el reconocimiento de que son un resultado democrático, de un producto democrático, de un conflicto, de situaciones históricas trágicas muchas veces, y eso conlleva a que nuestra sociedad, como todas las sociedades, eligen alguno de esos acuerdos y dicen, esto es el tipo de cosas que más queremos defender, y por eso lo dejamos acá bien clarito, que esto es lo que más vamos a tratar de proteger de acá en adelante. Entonces, eso es compatible con una superprotección. Luego hay que ver, digamos, cuál es la mejor manera institucional de asegurar esa superprotección, pero lo que está claro es que esto requiere una superprotección. Y eso, si querés, va de la mano de lo que era tu segunda pregunta sobre el diálogo entre iguales. Yo las veo como muy vinculadas, y de hecho en el libro que escribí sobre la materia, de hecho desde el caso de los derechos yo paso a hablar de la cuestión esta de la conversación entre iguales. Y es eso, yo doy ahí el ejemplo de unos inmigrantes que es un poco, digamos, si se quiere, bajo la idea de lo que fue idealizadamente la llegada de los inmigrantes ingleses a Estados Unidos con el Mayflower, cuando ellos en el barco firman un pacto que son básicamente esto, las reglas básicas de cómo van a organizar su vida futura, ¿no? Y entonces es ese reconocimiento de, con todo el sentido del mundo, en una comunidad de iguales. Entonces, por ejemplo, los inmigrantes que estamos llegando en el barco a las nuevas tierras donde vamos a vivir juntos y vamos a darnos nuestras propias reglas. Entre nosotros decidimos cuáles son los puntos básicos de esa regla. Y yo ahí, digamos, luego digo eso, ¿qué implicancias tiene tanto en la interpretación constitucional como en términos de diseño institucional? Porque, digamos, doy algún ejemplo de este tipo. Si por ejemplo, en el barco, digamos, veníamos Juan, María, Pedro, nos conocíamos un poco, pero bueno, lo que sí es seguro es que
todos, digamos, valemos uno, en el sentido de que todos somos iguales en la básica dignidad. Bueno, entonces llegamos y decimos, bueno, para poner una regla sonsa o básica, bueno, vamos a organizarnos el trabajo de este modo, y entonces de lunes a sábado vamos a estar todos trabajando la tierra y el domingo será el día de descanso. Y el día del sábado, cuando estamos por salir a trabajar, nos dice María, uy, pero no, si yo, digamos, tengo la religión tal y yo los sábados no puedo tener actividad. Bueno, entonces esto requiere que repensemos las reglas. Entonces el punto es, los dueños de las reglas somos nosotros. Las hacemos para poder organizar nuestra vida mejor. Y puede ser que o nos equivocamos o no supimos tomar en cuenta un cierto punto de vista. Bueno, y esto es, siendo nosotros los dueños de las reglas, tenemos el derecho y tenemos es un buen compromiso si decimos, bueno, ¿de qué modo modificamos la regla para poder incluir esto? Que hay gente que tiene religión diferente y que no la habíamos considerado en el minuto 1. Entonces, así yo veo el diálogo entre iguales. Es esto, nos equivocamos y puede ser entonces que tenemos que corregir en el futuro. Y esto no requiere entonces que venga ni el genio del grupo, ni el técnico en derecho, sí, podemos consultar a un experto en derecho constitucional, pero digamos, en una comunidad igual lo importante lo tenemos que repensar entre todos. Por supuesto, por cuestiones de división del trabajo podemos delegar, pero nunca perder de vista que las reglas las escribimos entre todos, son para todos y las tenemos que repensar entre todos cada vez que hay un problema relevante para todos. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Doctor, dos preguntas quizás más concretas y alguna un poco más general, repasando un poco de todo lo que dijo. En cuanto a lo concreto, respecto de la condición de deliberación para la conformación y el origen de la ley o de la voluntad legislativa, me preguntaba si ese concepto de deliberación no se va ayornando y si no podría ser cumplido mediante lo que es el trabajo en comisión normalmente en las cámaras, que muchas veces a veces es tan ficticio como el debate mismo que se da en las cámaras y otras veces es mucho más productivo y que realmente tiene una originalidad en la conformación de la ley. Y la segunda concreta era, usted dijo que no le daba miedo o temor la intervención de oficio de los jueces. Lo tomo que quizá pensando lo decía en cuestiones de interés público o más generales del ordenamiento de estructura del poder, pero me pregunto cómo queda esa intervención de oficio en las controversias que atañen a relaciones jurídicas entre particulares, donde tiene que ver más con la actuación de las partes y el derecho de defensa que haya desplegado cada una de las partes, y la más final y la más genérica, que me parece que contempla lo más trascendental que dijo en la charla, que tiene que ver con la disociación de los derechos y garantías nuevos incorporados o ampliados o profundizados con la estructura de poder, que me parece que tiene como válvula el artículo 28 y la suficiencia o la razonabilidad de la reglamentación, con retrospectiva y con visión de futuro, si hay una estructura, si respondió bien la estructura en cuanto a la dinámica de poder para administrar esos derechos de garantía, y cómo se ve el futuro con un mundo cada vez más ágil, donde el tiempo y el espacio se achicó demasiado, y si esa estructura de poder hoy puede responder al futuro. Gracias. Son complejas también. Sobre lo primero, digamos, diría algo que en general guía todo lo que señalo, y es como no fetichizar ningún dogma, digamos, no caer en ningún dogma. Y entonces otra vez, lo que está en juego cuando insisto en la idea de liberación es finalmente el sentido común siempre. En una sociedad en donde pensamos distinto, es importante que las decisiones más relevantes, bueno, pensemos a la luz de la discusión hace pocos meses de la ley Bases o del decreto, del megadecreto, etc., es que estén apoyados en razones públicas, que se nos diga por qué
¿por qué, digamos, yo que pienso distinto debería aceptarlo? Entonces es eso. Y cuando yo criticaba, digamos, la brutalidad del mega decreto de la ley base, tal como se presentaba, es por eso, porque es esto de traer 200.000 temas todos juntos, sin que a comerlo a las apuradas. ¿Por qué? Digamos, sobre esas cosas tenemos que poder hablar, pensar, etc. Entonces, lo que señalaba de la comisión, sí puede ser, pero otra vez, si yo como ciudadano no tengo claridad sobre qué pasó, cuál es el argumento, si no se me dice por qué yo que pienso distinto, no tengo, digamos, me puedo conformar y bueno, yo estoy en desacuerdo. Ayer yo tenía un debate por mail, privado, pero también es público, digamos, con Federico Sturzenegger. Yo le había hecho alguna crítica y me decía, no, pero si esto lo discutieron, lo estuvieron discutiendo con la diputada tal y todo su equipo. Digo, sí, pero discusión pública es otra cosa, digamos, y discusión normativa es otra cosa, y dar razones públicas y darle sentido, digamos, que esto es una ley, que tenemos razones para aceptar es otra cosa. Entonces, que vos lo hayas discutido con la diputada tal o con el equipo, y sí, está muy bien, pero, digamos, gracias, pero la ley es otra cosa, la democracia es otra cosa. Entonces eso. Lo que importa es eso, que los ciudadanos tengamos razones para pensar esta es nuestra ley, ¿no? Y aún cuando yo estoy en contra, bueno, puedo decir, está bien, pero hay razón también de su parte. Si eso no está, estamos en un problema. Entonces, todo lo otro, digamos, para mí forma parte del problema. Sobre el tema del oficio, o sea, yo lo que digo es más específico y vos me llevas en el sentido estoy marcando un principio y vos me llevas a un terreno mucho más específico. El principio es si uno, digamos, reglamenta que sea básicamente modos de intervención judicial diferentes, yo no tengo ningún problema en intervenciones de oficio en principio para cierto tipo de casos. ¿Por qué? Porque creo que, digamos, los problemas básicos de la comunidad, digamos, desde su distinto lugar y de su distinta legitimidad, todos tenemos que intervenir en esas discusiones, otra vez dependiendo de cuál es la relevancia del tema, cuál es el número de los afectados, bueno, depende de muchas cosas, pero y el Poder Judicial está en una muy buena situación para hacer algún tipo de contribuciones. Otra vez, si esto se enmarca en el tipo de organización y discrecionalidad que hoy tenemos, y bueno, no, yo no diría todo que no. ¿Por qué? Y porque es otra vez, darle todos los poderes más uno. Entonces, eso no me interesa. Si eso se enmarca en una reconcepción de cómo se relacionan entre sí los poderes, sí, me parece que el principio general es todas las ramas de poder tienen un rol privilegiado en la decisión de los dramas colectivos, y entonces bienvenido que intervengan antes, después, ex ante, ex post, digamos, todo eso está bien si es que repensamos un poco cómo son esas relaciones, y no solamente lo repensamos, sino tenemos algunas reglas de juego un poquito más formales que organizan eso. ¿Para qué? Para evitar la discrecionalidad. Y lo último, no sé si han funcionado bien las cosas, te doy un ejemplo previo a la reforma del 94, pero simplemente para ser visible. Podemos hacer con miles de cosas con la del 94 también, pero el artículo 14 bis, digamos, participación en las ganancias de las empresas, participación colaboración en la dirección, bueno, son cosas que instaladas en la Constitución, digamos, tienen una fuerza extraordinaria, y además los debates legislativos que hubo, o los debates constitucionales que hubo al respecto, de los que intervinieron en la redacción del artículo, dijeron, y ni se les ocurra pensar que este es un artículo no operativo, este es totalmente, digamos, aplicable. Bueno, a los 2 días, digamos, la práctica política y judicial convirtieron todo eso en risible. O sea, ¿qué tiene que ver la participación en las empresas, digamos, en cogestión? Alguien podría reclamar constitucionalmente mi derecho a la gestión, digamos, la gente se muere de risa, que alguien lo piensa alguna vez. Entonces, esto finalmente es expresión de esta disociación entre la sala de máquinas y las declaraciones de derechos. Esa es parte, entonces, fundacional del problema. Y eso lo podemos repetir, digamos, en la Constitución del 94. Hablábamos antes con el doctor sobre las cuestiones de participación. Si el propio Congreso, que es el más
potencialmente amenazado por las consultas populares es el que tiene que reglamentar la consulta popular, y lo más probable es que, digamos, se podía haber anticipado, que pase lo que pasó, que es hago todo lo posible para que esto se convierta en el muerto. Entonces, al día siguiente. Entonces, otra vez, eso tiene algo que ver con ese tipo de disociaciones. Entonces, ahí o el constituyente convencional no ha entendido, o ha entendido demasiado bien, y ha dicho, pongámoslo así porque total no pasa nada. Entonces eso, calmamos a las fieras y mientras no pasa nada. Bueno, profesor, lo primero agradecido por la oportunidad, y lo segundo, una pregunta creo que sencilla. La organización del poder en nuestra Constitución Nacional clausura el debate en el orden provincial, me refiero en temas como por ejemplo la sala de máquinas que usted tanto habla. ¿Considera que podría llegar a darse puertas adentro en nuestras provincias, atenuaciones que incluso podrían llevar a ponernos en un sistema de corte presidencialista? Y la siguiente pregunta, que está un poco vinculada con eso, es si considera valioso ese tipo de iniciativas. Fácil no es. No, a ver, digamos, por supuesto que en términos democráticos es siempre muy relevante, por principio, digamos, que el debate prosiga y se lleve adelante cuanto más cerca de los propios afectados mejor. Y entonces eso va de la mano de un problema que es tal vez menos serio en Buenos Aires y más serio en algunas provincias del norte del país, en donde cuanto más, entre comillas, feudalizado esté la organización del poder, bueno, menos razones hay para decir, abrimos aquí el debate democrático, ¿no? Si está en manos, digamos, de muy poca gente, la pregunta en algunas provincias del norte del país, yo diría, es ¿cómo se hace? Bueno, para apalancar, digamos, abrir una palanca y democratizar el poder. Parte de la discusión que hubo fue en San Juan sobre el tema de las reelecciones y demás, yo creo que iba en esta línea de lo que estamos señalando, que es dependiendo de las condiciones institucionales, sociales, culturales, etc. Entonces, uno puede acercarse diferente a la respuesta a esta situación. Y puede ser que en muchos casos, digamos, si alguien me dice, esto es una decisión que lo tomó, digamos, frente a una duda que generaba la Constitución, aquí el poder provincial lo interpretó de esta manera, y bueno, digamos, si es una provincia en donde hay indicios para pensar que el poder judicial está colonizado, y bueno, entonces yo calificaría la respuesta, o, para ponerlo en términos un poquito más técnicos, sería, en caso de control, sería o menos deferente o pensaría en forma de escrutinio constitucional más estricto. Entonces, yo creo que esa es una buena manera de acercarse a este tipo de situaciones, que es, dependiendo del contexto, por ejemplo, de la provincia, el nivel de institucionalización que tenga, digamos, la sociedad, etcétera, la comunidad, más diferente merece ser digamos, el poder central, o más diferente merece ser el organismo de control, o más exigente merece ser, por ejemplo, pensar esto en términos de escrutinio más estricto. De hecho, yo cuando, no sé, alguna cosa escribí sobre estos casos de reelección, lo ponía en estos términos, digamos, que es digamos, con qué nivel de escrutinio pensar el high scrutiny o un análisis de mera racionalidad frente a este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas se pueden activar así. Entonces, tema muy difícil tu pregunta, pero yo la respondería en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos despedimos con un aplauso al profesor.